Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre por qué no estás viendo resultados con la memorización, con la mnemotecnia. Tema muy interesante, por cierto, tema que... Bueno, todos los temas son interesantes del podcast, ¿qué voy a decir yo? Intento buscar cosas que sean realmente interesantes. Pero este es uno que me ha parecido especialmente útil. Si tienes que escuchar un podcast últimamente, que sea este. Te lo digo así. Sobre todo si has tenido problemas a la hora de memorizar. Bien, vamos a entrar en materia. ¿A qué me refiero con todo esto? Me he encontrado a lo largo de estos años, de forma muy habitual, sobre todo con alumnos que empiezan, se quieren iniciar en técnicas de estudio y especialmente en la mnemotecnia, encuentran esa resistencia de esto no me funciona, esto solo me sirve para memorizar un listado de 10, 20 palabras, pero hasta ahí, no puedo memorizar más, soy incapaz de memorizar mi temario con esto. Y ese es uno de los grandísimos errores. Ya lo he comentado en alguna ocasión. En alguna ocasión yo he comentado que uno de los problemas es pensar que porque conozcamos estrategias como el Palacio de la Memoria, el fichero mental, los acrónimos, ya nuestra memoria no sirva. Ya nos olvidamos. Oye, genial, sé memorizar 10 palabras de forma fácil. Pues mira, me olvido ya a partir de ahora... Vale, a hacer puñetas todo, ya no quiero mi memoria, ya solo quiero hacer asociaciones, voy a crear imágenes absurdas con delfines voladores y cosas del estilo. No van por ahí los tiros. No tenemos que olvidarnos de nuestra memoria, pero es que hay otra cosa que solemos hacer terriblemente mal en estas situaciones, y es que nos olvidamos de la segunda parte de la ecuación. Sí, ahí es algo que hacemos mucho. Y es que necesitamos dos partes para que una asociación funcione. No debemos de enfocarnos única y exclusivamente en la mnemotecnia por la mnemotecnia. ¿A qué me refiero? Me refiero cuando alguien está estudiando, por ejemplo, una ley, que es lo que más nos piden los alumnos. Oye, tengo que recordar leyes, esto es muy complejo, me cuesta mucho. Y bien, aprenden a usar mnemotecnia. Y empiezan a memorizar mucho contenido de la ley, que no pasa nada. Siempre puedes memorizar mucho, puedes memorizar poco. Lo ideal es razonar todo lo que puedas, pero no es malo. No es malo memorizar mucho volumen, simplemente es más lento, pero no es malo en sí. Pero se olvidan de que es necesario que haya una comprensión. Cuando un niño pequeño aprende y le dices lo que es el sol o le dices lo que es un árbol, ¿qué es lo que haces? No encierras al niño en una habitación y le pides que repita la palabra árbol, árbol, árbol. Sí, lo puedes hacer y puede aprender la palabra, pero lo ideal es que el niño lo pueda asociar a algo. Que tú señales un árbol, lo vea, le digas árbol y el niño diga, hombre, esto es un árbol. Vale, ya sé que esto es un árbol. Lo está asociando a algo, no está asociando solo, está creando una imagen mental con el árbol y le está asociando, le está colgando una información adicional, que es el propio nombre. Nosotros nos encontramos una palabra rara y lo que hacemos inmediatamente es buscar la mnemotecnia. Utilizamos un método absume, un método desuse para rápidamente para esa palabreja. Decimos, vale, esta palabreja, clac, 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 clac. Cojo varias imágenes distintas para que fonéticamente me recuerde a eso. ¿Vale? Me recuerda a la palabra en sí, pero lo hago sin mayores pretensiones que estas. Y es importante que entendamos o sepamos a qué lo estamos asociando, porque nuestro cerebro necesita también tener esa imagen, necesita tener ese contexto, porque, y de esto sí que se han hecho algunos estudios, tengo que buscarlo para comentarlo en otro programa, pero hay estudios y se han hecho pruebas de que recordamos las cosas también por su contexto y que influye el dónde, cuándo e incluso en qué
cuál era nuestro estado de ánimo cuando nos ocurrió algo, para recordarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque utilicemos las mismas asociaciones o utilicemos los mismos recursos mnemotécnicos para recordar los elementos diferentes a lo largo del tiempo, por ejemplo, conceptos que se repitan dentro de una ley, pues hay conceptos como pueden ser las Cortes, como puede ser el interés general de la ciudadanía, cosas así que se repiten. Aunque tengamos una imagen a modo de comodín que se repita, el propio contexto, el propio momento en el que realizamos la memorización, si se ha memorizado en un día concreto, en un contexto diferente, en una escena distinta, no hay problema, no se nos va a mezclar con facilidad, precisamente por el contexto. Pues lo mismo ocurre con la memorización. Si tú empiezas a estudiar una ley, y digo una ley porque es lo que más se nos pide, de un tiempo a esta parte es lo que más nos piden nuestros alumnos porque es donde encuentran las mayores dificultades. Pero si tú te ciñes solo en recordar palabra por palabra lo que estás estudiando y no te paras a pensar en realmente qué está queriendo decir, no le estás dando un contexto. Ese contexto es necesario para que la información se pegue. Si no, no lo estás pegando a nada. Estás lanzando un imán al aire que no se pega a ningún lado. La mnemotecnia es el imán. Pero si no hay un metal al que se queda adherido, no hacemos nada. Entonces necesitamos estas dos partes, el imán y el metal. Como decía Luis Fonsi en la canción de Despacito. Única canción de reggaetón que me parece buena y de ahí no me voy a bajar. ¿Vale? De ahí tengo que decir que no voy a bajar. Bromas aparte, como siempre. Necesitamos esas dos partes. Necesitamos solo esas dos partes, pero son necesarias. Porque si no, queda muy cojo. Queda muy cojo. Y os pongo un ejemplo. Os puedo poner varios, pero bueno, un ejemplo que me viene ahora a la mente de una memorización que estuve trabajando con una alumna de nuestra academia, de nuestros cursos de Escuela de la Memoria, que tenía que memorizar fármacos. Tenía que memorizar fármacos y, bueno, temas... tenía un tema de desarrollo que trataba sobre enfermedades mentales y demás, y tenía que aprender los fármacos, la incidencia de esas enfermedades, características, contraindicaciones y demás. Igual lo he mencionado ya en otro podcast, ¿vale? Fue hace cosa de un mes. Y sí, yo utilicé estos recursos al principio para cosas, por ejemplo, como el dolor neuropático, que, bueno, en un primer intento, como no es una palabra con la que no es un concepto con el que esté yo familiarizado por mi profesión, mis estudios y mi bagaje personal, no es algo con lo que estuviese familiarizado, pues lo primero que hice para esa primera fase de memorización, pues fue añadir un pato con una cabeza desproporcionada, porque era un pato con un cerebro brutal, ¿vale? Era el neuropato, en este caso. Y bien, lo utilicé así, pero me faltaba, o sea, necesitaba saber qué era el dolor neuropático. Es pues cuando el cerebro está diciéndote que hay dolor, pero no hay dolor realmente. O sea, está saltando el sensor, por así decirlo. Siempre pongo el ejemplo del cerebro, lo comparo con un ordenador. Está saltando el aviso de que hay dolor. El cerebro te dice que duele algo, pero no hay dolor. Es el cerebro que te está jugando a mala pasada. Pues creo que esa era la definición, si no mal recuerdo. Disculpad si no lo entendí bien o si ahora me he despistado, pero bueno, para el caso es lo mismo. Con esta idea ya tenía bastante más claro qué era el dolor neuropático. Y sí, tengo la imagen mnemotécnica, como algo un poco residual. O sea, está ahí, me viene bien para recordar cuando hablo de este dolor, pero sobre todo, si imagino a alguien que le está doliendo algo y no hay una causa física para el dolor, no hay una causa de que esté enferma ni nada, es simplemente una cosa así, rápidamente me viene la imagen del dolor neuropático, o sea, me viene la palabra, no hace falta que me venga la imagen del pato ni nada. ¿Por qué? Porque he asociado a qué es, y realmente imagino una persona a la que de repente le duele algo y no hay una causa para ese dolor. Entonces, he utilizado esa segunda parte, he proporcionado ese metal para que se pegue el imán, que es la mnemotecnia. Le he dado esa otra parte. Que luego tenemos otra parte distinta, que es la propia
el propio Absume o el propio Desuse que utilizamos para acordarnos del pato cabezón, para saber que es neuropático. Bueno, es un recurso mnemotécnico, pero nos hace falta saber a qué lo estamos asociando. Igual que el niño necesita ver el árbol para recordar perfectamente la palabra. Hace falta, es una parte de la mezcla que necesitamos. Y aquí también voy, me gustó mucho, escuché hace poquito, ya sabéis, para los que lleváis tiempo escuchando este podcast, que soy un grandísimo fan de Tim Ferriss y del Tim Ferriss Show, que escucho de forma asidua, y hace poco escuché la entrevista que le hacía a Anne Lamott, autora de Pájaro a Pájaro, algunas instrucciones para escribir y para la vida, libro que me haré con él, seguro, me parece súper interesante y puede que os traiga material de ese libro próximamente. En la entrevista decía una cosa que me gustaba mucho. Esta es una autora que, bueno, en el libro pues da consejos sobre creatividad, sobre cómo escribir y demás. Y cuenta como anécdota que la llamaron de un colegio para dar una charla. Fijaos en el grandísimo honor para ese colegio el tener a esta célebre autora allí. Y les enseñó a los niños cómo escribir. O sea, fijaos el lujazo. Y la frase del niño, me he sentido muy identificada con la frase, porque esto es algo que me ha ocurrido con alumnos. El niño le dijo, después de la clase magistral, le dijo muy decepcionado, y atentos a la frase: solo nos has enseñado a escribir una página, no a escribir un libro como nos prometiste. Me parece una frase demoledora, me parece brutal, y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces entendemos, la mnemotecnia vale para memorizar 10 o 20 palabras, no me vale para nada más, no me has enseñado a memorizar mi temario. Ese es el error, no somos capaces de extrapolar muchas veces, o no somos capaces de leer entre líneas. A veces nos lo tienen que dar excesivamente mascadas las cosas para que tengamos esa epifanía. Si estás empezando por tu cuenta a iniciarte en la mnemotecnia, no tengas esa prisa o esa ansiedad, o esas ansias de conseguirlo todo de golpe, memorizar todo aplicando la mnemotecnia. Insisto, utiliza la mnemotecnia como refuerzo, utilízala como complemento. Aquí estamos hablando casi de aikido. Estamos hablando de utilizar a tu favor la fuerza del rival. Utiliza a tu favor la mnemotecnia y compleméntala con tu propia memoria. Tiene que ser un refuerzo, no un sustituto. Y por eso es tan importante que no obviemos ese proceso de conocer lo que estamos memorizando, profundizar en aquello que queremos aprender, porque el objetivo es aprender, y esto lo recalco en muchos programas, y lo voy a seguir recalcando, qué puñetas, lo voy a seguir recalcando mientras dure este podcast. Lo importante es aprender, no estudiar, no memorizar. Ahí estamos hablando de un proceso mecánico. Queremos aprender, asombrarnos, descubrir, entender por qué eso es interesante. La ley puede ser muy interesante. La química puede ser muy interesante. Las matemáticas son interesantísimas si no te las explican de una forma horrible. Todo tiene interés. Todo es susceptible de ser comprendido. ¿Hay cosas más complejas que otras? Sí, pero tenemos que partir siempre de una parte, valga la redundancia, de comprensión. Tenemos que partir de esa base de comprensión y que la mnemotecnia esté sujeta a algo, porque si no, el imán va a caer al suelo y no nos va a servir absolutamente para nada. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más, te lo agradezco mucho. Y como siempre te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.